Hay vidas que parecen tejidas con hilos invisibles de providencia. Caminos que, a simple vista, parecen comunes, pero que al mirar atrás uno descubre que cada paso estuvo guiado por la mano amorosa de Dios. Así es la vida de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que un día se convirtió en el Papa Francisco, pero que nunca dejó de ser el Padre Jorge del barrio. Su historia comienza un día de diciembre de 1936, en el corazón de Buenos Aires, Argentina. Nació en el seno de una familia inmigrante, sencilla, trabajadora. Su padre, Mario, empleado ferroviario. Su madre, Regina, una mujer de oración. No tenían lujos, pero sí un tesoro incalculable: la fe. En aquella casa no sobraba el pan, pero nunca faltaba el amor. Y en especial nunca faltaba la oración de la abuela Rosa. Una mujer de rostro sereno y manos arrugadas que rezaba con devoción mientras cuidaba a su nieto. Fue en esos momentos, sentado a sus pies, donde el pequeño Jorge descubrió que Dios no era una idea lejana, sino un amigo cercano. Una presencia viva que habitaba el silencio de una abuela que oraba con el alma. Los años pasaron. Jorge creció, estudió química, se enamoró por primera vez, soñó con tener una familia. Era un joven como cualquier otro, con anhelos, dudas, búsquedas. Pero Dios lo esperaba en lo profundo. A los 21 años, una grave infección pulmonar lo llevó al hospital. Estuvo al borde de la muerte. Y fue en esa cama, entre el dolor y la fragilidad, donde su corazón se abrió definitivamente a Dios. Comprendió que la vida no es una promesa vacía, que cada instante es un regalo, y decidió entregarla por completo. Su vocación nació desde la herida, desde la experiencia de tocar la fragilidad humana y descubrir allí, en medio del sufrimiento, la voz de un Dios que susurra: «No temas, yo estoy contigo». Entró a los jesuitas, la Compañía de Jesús, donde abrazó una vida austera y disciplinada. No buscaba poder ni prestigio, solo servir. Su paso por la vida religiosa fue silencioso, como la lluvia que moja la tierra sin hacer ruido. Pero donde él llegaba, la gente lo recordaba, no por sus discursos, sino por su cercanía. Porque Jorge era de esos que miran a los ojos, que se sientan en el suelo si hace falta, que escuchan sin apuro. Durante años sirvió en los barrios más pobres de Buenos Aires. Se le veía tomar mate con los ancianos, caminar por las villas, celebrar misa en capillas improvisadas. Viajaba en autobús, vestía como cualquier sacerdote y vivía en una pensión sencilla. Nunca quiso lujos. Su riqueza era el Evangelio y su mayor alegría, acompañar a los más olvidados. Lo llamaban el Padre Jorge, así con cariño, porque él nunca dejó de ser uno más entre la gente. Cuando fue nombrado arzobispo, su estilo no cambió. Se negó a vivir en el palacio episcopal. Prefirió seguir cocinando él mismo, lavar su ropa, caminar por las calles como siempre, porque entendía que la autoridad verdadera no se impone, se gana con el amor. Y luego vino lo impensado. Aquel 13 de marzo de 2013, el mundo vio salir al balcón del Vaticano a un hombre de semblante humilde, con un nombre nuevo: Francisco. El primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primer que tomaba el nombre del pobre de Asís. Pero aún más impactante fue su gesto. Antes de dar la bendición, pidió a la multitud que rezara por él. Un silencio profundo cayó sobre la plaza. Y en ese silencio, Dios habló al corazón de millones. Desde ese instante, el Papa Francisco se convirtió en el pastor del mundo. No por su cargo, sino por su alma de siervo. Ha sido llamado muchas cosas: revolucionario, profeta, incómodo, tierno, valiente. Pero para quienes lo escuchan con el corazón abierto, es simplemente un hombre de Dios. Uno que no teme tocar las heridas del mundo, que no se esconde en el protocolo, que no teme llorar, abrazar, corregir, perdonar. Su pontificado está marcado por la palabra misericordia. Porque, como él mismo ha dicho, el nombre de Dios es misericordia. Ha abierto las puertas de la Iglesia a todos, a los pobres, a los que han caído, a los alejados. Ha recordado que Jesús no vino a condenar, sino a sanar.
¿Y cómo no conmoverse al verlo lavando los pies a presos y refugiados en Jueves Santo? ¿Cómo no sentir un nudo en la garganta al escucharlo pedir perdón en nombre de la Iglesia a quienes han sido heridos? ¿Cómo no ver a Cristo en ese anciano de mirada cansada pero luminosa que sigue cada día, con fuerza y ternura, cuidando del rebaño? El Papa Francisco ha sido una luz en tiempos de tiniebla. Ha hablado claro contra la injusticia, la corrupción, el egoísmo. Ha levantado la voz por los migrantes, los descartados, la tierra maltratada. Ha enseñado que la fe no es una fórmula vacía, sino una llama viva que transforma la vida. Pero no todo fue sencillo para Jorge Mario Bergoglio. Como cualquier ser humano, tuvo que luchar contra sus propias sombras, sus miedos, sus dudas y sus límites. Él mismo ha confesado que en su juventud fue un hombre autoritario, con una forma de liderar dura, estricta. En sus años como superior de los jesuitas en Argentina, tomó decisiones que con el tiempo reconoció como errores. No por maldad, sino por inexperiencia. Por querer hacer lo correcto sin saber todavía cómo combinar la verdad con la ternura. Esas experiencias lo marcaron profundamente. Aprendió que no basta con tener razón, que el verdadero liderazgo es saber escuchar, pedir perdón, dejarse transformar. Esa autocrítica, ese dolor silencioso que llevó en el alma, fue moldeando un corazón más sabio, más humilde, más compasivo. Porque la vida también enseña, a veces con golpes que solo Dios y el alma conocen. Luego vinieron las dificultades dentro de la Iglesia. Ser arzobispo de Buenos Aires no era solo llevar una cruz en el pecho, era cargar también con incomprensiones, tensiones internas, decisiones difíciles, silencios dolorosos. Durante los años oscuros de la dictadura militar en Argentina, su papel fue cuestionado. Algunos lo criticaron por no hablar lo suficiente. Otros lo defendieron por haber salvado vidas en secreto. Años después, el propio Francisco hablaría con transparencia de ese periodo, sin esconderse, reconociendo que pudo haber hecho más y pidiendo perdón. Porque ese es él, un hombre que no pretende ser perfecto, sino fiel, que no se enaltece, sino que se arrodilla, que no responde al odio con dureza, sino con humildad. Y cuando fue elegido papa, los desafíos no disminuyeron. Al contrario, aumentaron. En una iglesia herida por escándalos, por divisiones internas, por falta de credibilidad en muchos sectores, Francisco llegó como un pastor con olor a oveja, pero también como una figura incómoda para quienes preferían mantener privilegios, silencios y estructuras oxidadas. Le ha tocado enfrentar la resistencia de sectores conservadores, las críticas de medios y grupos poderosos, las acusaciones injustas y hasta traiciones dentro de su círculo cercano. Y sin embargo, no ha dejado de sonreír, de trabajar, de hablar con el alma, porque sabe que su fuerza no viene de los aplausos, sino del Evangelio. Aún hoy, en su vejez, con dolores físicos visibles, camina con pasos lentos, pero con el alma encendida. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que ofrece, cada abrazo que da, es un testimonio de que la misión de Dios no se detiene con el cansancio, ni con la crítica, ni con la soledad. ¿Cuántas veces, en la intimidad de su habitación, habrá llorado por el dolor del mundo? ¿Cuántas veces habrá sentido el peso de la cruz en su espalda, como Cristo camino al Calvario? Y sin embargo, sigue. Sigue porque sabe que su vida no le pertenece. Que su vocación es servir hasta el final, aunque duela, aunque cueste. Francisco ha dicho que cuando uno se entrega a Dios, no hay vuelta atrás, y él lo ha vivido. Ha entregado su libertad, su salud, su paz interior, por el bien de la Iglesia. Y hoy, desde su silla blanca en Roma, con el rostro marcado por el tiempo, con la voz más suave pero igual de firme, nos recuerda que la verdadera santidad no está en nunca caer, sino en levantarse con amor. Que el mayor milagro no es sanar a los demás, sino mantenerse fiel aun cuando el corazón se rompe por dentro. Querido oyente de Mundo de Fe, ¿te has sentido alguna vez incomprendido? ¿Has luchado con errores del pasado? ¿Has sentido que el camino de la fe es cuesta arriba? Mira a Francisco. Mira su vida. No fue elegido papa por ser perfecto.
Fue elegido porque su corazón fue probado en el fuego. Porque Dios no llama a los más capaces, sino que capacita a los que se atreven a decirle sí. Hoy su vida es un canto a la esperanza. Un recordatorio de que Dios escribe historias de redención con manos temblorosas como las tuyas y las mías. Si Él pudo levantarse después de errores, tú también puedes. Si Él encontró a Dios en medio de la oscuridad, tú también lo harás. Y si Él sigue luchando, aún con el alma cansada, tú también puedes seguir adelante. Pero no todo fue sencillo para Jorge Mario Bergoglio. Como cualquier ser humano, tuvo que luchar contra sus propias sombras, sus miedos, sus dudas y sus límites. Él mismo ha confesado que en su juventud fue un hombre autoritario, con una forma de liderar dura, estricta. En sus años como superior de los jesuitas en Argentina, tomó decisiones que con el tiempo reconoció como errores. No por maldad, sino por inexperiencia, por querer hacer lo correcto sin saber todavía cómo combinar la verdad con la ternura. Esas experiencias lo marcaron profundamente. Aprendió que no basta con tener razón, que el verdadero liderazgo es saber escuchar, pedir perdón, dejarse transformar. Esa autocrítica, ese dolor silencioso que llevó en el alma, fue moldeando un corazón más sabio, más humilde, más compasivo. Porque la vida también enseña, a veces con golpes que solo Dios y el alma conocen. Luego vinieron las dificultades dentro de la iglesia. Ser arzobispo de Buenos Aires no era solo llevar una cruz en el pecho. Era cargar también con incomprensiones, tensiones internas, decisiones difíciles, silencios dolorosos. Durante los años oscuros de la dictadura militar en Argentina, su papel fue cuestionado. Algunos lo criticaron por no hablar lo suficiente. Otros lo defendieron por haber salvado vidas en secreto. Años después, el propio Francisco hablaría con transparencia de ese periodo, sin esconderse, reconociendo que pudo haber hecho más y pidiendo perdón. Porque ese es él, un hombre que no pretende ser perfecto, sino fiel, que no se enaltece, sino que se arrodilla, que no responde al odio con dureza, sino con humildad. Y cuando fue elegido papa, los desafíos no disminuyeron. Al contrario, aumentaron. En una iglesia herida por escándalos, por divisiones internas, por falta de credibilidad en muchos sectores, Francisco llegó como un pastor con olor a oveja, pero también como una figura incómoda para quienes preferían mantener privilegios, silencios y estructuras oxidadas. Le ha tocado enfrentar la resistencia de sectores conservadores, las críticas de medios y grupos poderosos, las acusaciones injustas y hasta traiciones dentro de su círculo cercano. Y sin embargo, no ha dejado de sonreír, de trabajar, de hablar con el alma, porque sabe que su fuerza no viene de los aplausos, sino del Evangelio. Aún hoy, en su vejez, con dolores físicos visibles, camina con pasos lentos, pero con el alma encendida. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que ofrece, cada abrazo que da, es un testimonio de que la misión de Dios no se detiene con el cansancio, ni con la crítica, ni con la soledad. ¿Cuántas veces, en la intimidad de su habitación, habrá llorado por el dolor del mundo? ¿Cuántas veces habrá sentido el peso de la cruz en su espalda, como Cristo camino al Calvario? Y sin embargo, sigue. Sigue porque sabe que su vida no le pertenece. Que su vocación es servir hasta el final, aunque duela, aunque cueste. Francisco ha dicho que cuando uno se entrega a Dios, no hay vuelta atrás, y él lo ha vivido. Ha entregado su libertad, su salud, su paz interior, por el bien de la Iglesia. Y hoy, desde su silla blanca en Roma, con el rostro marcado por el tiempo, con la voz más suave pero igual de firme, nos recuerda que la verdadera santidad no está en nunca caer, sino en levantarse con amor. Que el mayor milagro no es sanar a los demás, sino mantenerse fiel aun cuando el corazón se rompe por dentro. Querido oyente de Mundo de Fe, ¿te has sentido alguna vez incomprendido? ¿Has luchado con errores del pasado? ¿Has sentido que el camino de la fe es cuesta arriba? Mira a Francisco. Mira su vida. No fue elegido papa por ser perfecto. Fue elegido porque su corazón fue probado en el fuego. Porque Dios no llama a los más capaces, sino que capacita a los que se atreven a decirle sí.
Hoy su vida es un canto a la esperanza, un recordatorio de que Dios escribe historias de redención con manos temblorosas como las tuyas y las mías. Si Él pudo levantarse después de errores, tú también puedes. Si Él encontró a Dios en medio de la oscuridad, tú también lo harás. Y si Él sigue luchando, aún con el alma cansada, tú también puedes seguir adelante.